particularmente en las mañanas aquí en Medellín, me levantaba y escuchaba tu voz y todas las reflexiones, las noticias, que no solamente noticias, sino también las reflexiones que nos ofrecías y que sigues ofreciendo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Juan Guillermo es comunicador social de la UPB, con altos estudios de periodismo en CIESPAL, con un posgrado en administración del CEIPA, una maestría de la Escuela de Administración de Empresas en España. Actualmente, como todos sabemos, es director del servicio informativo de Caracol Radio en Antioquia, pero ha trabajado también en el periódico El Colombiano, donde se desempeñó como redactor, como jefe de información, en el periódico El Mundo igualmente como redactor, como jefe de redacción, en Teleantioquia, en el canal UNE, ha sido director, presentador de varios espacios. Durante muchos años estuvo vinculado a la dirigencia deportiva en los 2 equipos del fútbol profesional de nuestra ciudad. Actualmente es asesor y consultor en temas de comunicación estratégica, así como profesor universitario de posgrados en la Universidad Pontificia Bolivariana, en la Universidad de Medellín y en el CEIPA. Ha participado también en proyectos formativos en el Centro de Educación Continua de la Universidad EAFIT. Juan Guillermo, como lo charlábamos ahora en el receso, qué responsabilidad tan grande la de los comunicadores. Bueno, es una corresponsabilidad, decíamos ahora, es de todos nosotros, todos tenemos una cuota aquí, hay una corresponsabilidad, pero sí que tan importante los medios de comunicación. Por eso tan importante también tus aportes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Padre Leonardo, muchísimas gracias a la asociación que tuvo a bien invitarme a este foro en el cual seguramente todos sacaremos conclusiones muy interesantes de lo que debe ser nuestro papel en esta etapa que está viviendo Colombia. Y realmente es una responsabilidad inmensa la que tenemos en los medios de comunicación, porque la nuestra, más allá de ser una responsabilidad de carácter individual, termina siendo una responsabilidad con un inmenso impacto colectivo. Cuando yo escuchaba a Claudia con sus conclusiones, ratificaba ese concepto, porque Claudia hablaba, por ejemplo, de la necesidad de que el país reconstruya de alguna manera la memoria. Hablaba igualmente de la necesidad de informarnos de qué es lo que realmente está pasando, qué ha pasado y qué va a pasar en el país, y hablaba también de un tema fundamental en el que todos hemos coincidido, que es el tema de desarmar la palabra. En los 3 estamos profundamente involucrados los medios de comunicación. Y ante ese reto enorme, ante esa responsabilidad gigantesca, comienzo por un mea culpa. Comienzo por decir que hasta aquí le hemos prestado a este proceso de paz o de reconciliación un flaco favor. Los medios de comunicación no hemos estado a la altura de lo que el país necesita. Nosotros nos hemos quedado en un cubrimiento eminentemente episódico, coyuntural y casual. Nos hemos quedado en la noticia escueta y se nos ha olvidado contextualizar, se nos ha obligado investigar, se nos ha obligado ir al fondo y ayudar a entender, que sería el papel que deberíamos haber cumplido. Hasta aquí no lo hemos hecho. La verdad es que hemos hecho un cubrimiento muy ligero para un tema muy profundo. Y hemos caído en errores tan graves como ponerle apellidos a la paz de fulano, la posición de no sé quién, el punto de vista de no sé quién otro. Y para citar solamente un ejemplo, en cualquier momento cuando ocurre un hecho en La Habana, para los medios de comunicación, más importante que lo que ha pasado en La Habana, que ir, preguntar, averiguar y analizar qué es lo que realmente se firmó o pasó o se acordó, estamos más pendientes de cuál va a ser el trino del expresidente Uribe. No porque el trino del expresidente Uribe sea o no interesante, por supuesto que lo es y es absolutamente respetable su posición, pero los medios le hemos dado protagonismo
a temas completamente secundarios y hemos perdido el foco de lo que realmente debería haber sido el centro del cubrimiento profesional. Se entiende por qué, porque es que venimos de años de una escuela periodística de la guerra. Y no es fácil cambiar ese chip. Y no es fácil en un momento determinado cortar, dejar de hablar del conflicto y empezar a hablar de la paz. Y no hemos entendido, y aquí coincido con Juan Luis y con Claudia, que parte fundamental de nuestro esfuerzo es desarmar la palabra. Porque la paz se construye desde su concepción y la concepción se establece en palabras y los medios de comunicación le damos significado a las cosas dependiendo de las palabras que querramos utilizar. Yo voy a leer un parrafito de un documento muy interesante del sacerdote jesuita que ustedes bien conocen, Jorge Julio Mejía, quien ha estado vinculado al programa por la paz del CINEP, que en un texto titulado La palabra que no envenena, dice lo siguiente: en esta cultura, caracterizada por un mar inconmensurable de información, vale decir, una inundación de palabras, podríamos decir que se ha perdido el valor y el respeto por la palabra. Mucha información es irresponsable con relación a lo que se dice y se escribe. Casi podría informarse y afirmarse que no se informa, sino que se construye información al servicio de intereses particulares. Entonces las palabras no comprometen, no expresan, no comunican. En la era para los medios, para comunicarnos, yacemos en la más preocupante incomunicación, el aislamiento y el desencuentro de las palabras. Imposible más claro, y es a eso a lo que tenemos que ponerle fin. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo superamos eso que hemos hecho mal hasta aquí? Hay muchos retos. El primero, cambiar la agenda. Los medios de comunicación tenemos que aprender a pensar de otra manera y desde otras perspectivas. Y para cambiar esa agenda, lo primero que tenemos que hacer es entender el concepto integral de reconciliación. Porque es que la reconciliación no es la firma de un documento en La Habana, ni es la firma de los acuerdos de paz. La reconciliación va mucho más allá y nos obliga a encontrar un punto en el cual puedan de alguna manera mirarse cara a cara dos Colombias, una Colombia promisoria, una Colombia boyante y una Colombia excluida, que lo ha sido desde tiempos inmemoriales. Entonces, el tema de la reconciliación no se puede circunscribir a lo que se esté diciendo en la paz. Nosotros estamos obligados a entender efectivamente hasta dónde esos fenómenos de injusticia y esos fenómenos de exclusión son los que a través de los medios de comunicación tenemos que ayudar a superar. Porque es que no estamos hablando de la firma de un acuerdo, estamos hablando de una paz sostenible. Y la paz solo es sostenible si esas dos Colombias se encuentran. Y por eso un gran maestro de todos nosotros, los periodistas, Javier Darío Restrepo, quien actualmente trabaja con mucho ahínco en generar contenidos de gran importancia para la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, dijo lo siguiente: los medios deben interesarse por las respuestas a la desigualdad, a la injusticia, a la pobreza y el hambre, que son varios de los orígenes de la guerra. Cuando estos se convierten en el tema constante de los medios de comunicación, se puede decir que la prensa trabaja para una paz sostenible. Hasta ahora no lo hemos hecho. Y estamos obligados entonces a entender, por ejemplo, que aunque la paz no dé rating, tenemos que jugarnos por los temas de paz. Y que es preferible sacrificar unos puntos de audiencia y ser capaces de poner un granito de arena para la construcción del país. Una agenda que tiene que ponerle fin a la agenda que hasta aquí hemos utilizado.
una agenda fundamentada en 3 pilares: el poder, la violencia y el entretenimiento. Si no somos capaces de superar esas barreras y empezar a entender que otros temas deben hacer parte de los medios de comunicación y deben hacer parte de la conversación de la comunidad, la paz se va a quedar en un intento inocuo y simplemente en una firma y en una foto. Mariluz Vallejo, comunicadora antioqueña, es compañera mía en alguno de sus trabajos profesionales y actualmente vinculada en Bogotá a varias universidades, dice en un trabajo muy interesante elaborado por la fundación denominada Sala de Prensa sobre todos estos temas, dice: hay que deslazar la mirada acostumbrada al horror y, sin dejar de verlo, sin negarlo, narrar otras realidades un poco más alentadoras. Esto va ligado a otro tema puntual, a la necesidad de que cambiemos las voces. Es hora de que incluyamos más voces en nuestra agenda y que nos acostumbremos a escuchar otros puntos de vista de lo que ha sido el conflicto y de lo que han sido fundamentalmente las raíces del conflicto. Debemos dejar de lado alguna vez la posición oficial como única fuente. No quiere decir con ello que no acudamos a esa fuente oficial, pero no podemos pensar que esa fuente es única y que es la absoluta verdad. Hay muchas verdades, hay muchos puntos de vista. Si no los confrontamos, si no somos capaces de poner cara a cara a víctimas y a victimarios, realmente no vamos a encontrar la reconciliación en la dimensión en la que estamos planteándonos aquí en esta reunión. Tenemos que acostumbrarnos a escuchar todas las historias. Tenemos que acostumbrarnos a que en los medios quepan las víctimas y quepan los victimarios, pero con un lenguaje diferente al que hemos usado hasta ahora. De un lado, no podemos seguir utilizando frente a las víctimas el ejercicio de la revictimización. Nosotros no podemos ir donde la víctima a sacar una historia conmovedora que lo único que logra es simplemente vender un periódico. Nosotros tenemos que plantearnos los puntos de vista de las víctimas, pero siempre enalteciendo su posición y simplemente entendiendo que su historia es un elemento fundamental en la construcción de una nueva realidad de país. Y tenemos que acostumbrarnos a la voz de los victimarios, pero con la mesura necesaria y con el equilibrio necesario. Mal haríamos en convertir, como hemos convertido muchas veces en otros procesos, a esos victimarios en poco menos que figuras del jet set. Cada uno en su sitio, cada uno con su verdad y el medio con la suficiente posibilidad de mirar las cosas con equilibrio, sin prejuicios, pero sí con la prudencia y con la mesura que requiere el ejercicio profesional de manejar la palabra y manejar la conceptualización de esta reconciliación de cara a la comunidad. Y tenemos que acostumbrarnos a las fuentes documentales que poco utilizamos. Pocos conocemos hoy la historia que Juan Luis nos contaba ahora. ¿Cómo ha sido ese recorrido de los grupos insurgentes en América Latina? ¿Cómo han sido otros ejercicios de acuerdos de paz que ha habido en el mundo y en América Latina? No, eso no es noticia, eso no es impactante, eso no genera un gran titular de primera página y por eso son temas que hemos dejado de lado. Estamos obligados ahora a cambiar el chip, a mirar esos temas con fundamento y a entender que esos temas nos pueden aportar también importantes posiciones e importantes construcciones hacia la consecución de la reconciliación. Y estamos enfrentados a otro reto, el reto de utilizar un nuevo lenguaje a través de una nueva narrativa. Es hora de que empecemos a mirar todos los géneros periodísticos que hoy están absolutamente desarrollados en el mundo entero.
Nosotros, a raíz del reduccionismo en que hemos caído en el cubrimiento de los acuerdos de paz y los diálogos de La Habana, hemos utilizado prácticamente y como únicos géneros la noticia escueta y la entrevista, pero una entrevista fría, sin ningún tipo de contextualización. Hay dos géneros periodísticos que son fundamentales como herramienta para lo que aquí hemos querido plantearnos: la crónica y el reportaje. Aquí hay maestros maravillosos de uno y otro género. Lamentablemente ellos trabajan académicamente o generan contenidos muy interesantes que se recogen en algunos libros o documentos que se quedan justamente en poder de unos pocos, pero su trabajo lamentablemente no trasciende a la comunidad toda, que está mucho más ligada a los medios de comunicación tradicionales. Por eso tenemos que empezar a cambiar ese lenguaje y esos géneros para evitar efectivamente algo a lo cual aludía Juan Luis en su intervención, y es el tema de hablar simplemente de la muerte, hablar de la tragedia que viven nuestras víctimas con una deshumanización tal que uno mismo como periodista se sorprende. Hemos aprendido a contar los muertos con unas cifras tan frías como si estuviésemos hablando de indicadores económicos. Detrás de cada muerto hay una historia trágica, hay una historia de la cual podríamos aprender muchísimas cosas, pero no. Estoy de acuerdo con Juan Luis. Si hoy la masacre no pasa de 20 muertos, ni siquiera alcanza a salir en el periódico. Y si no tiene 50, ni siquiera sale en la primera página. Desempolvar esos géneros y empezar a utilizar la palabra como un constructor de verdad nos va a llevar a otro tema fundamental que planteaba Claudia en su conclusión: ¿cómo vamos a construir la memoria de lo que nos ha pasado? ¿Cómo los medios vamos a ser capaces de encontrar todas esas realidades como un rompecabezas, y cómo vamos a ser capaces de armarla en una profunda historia, con un profundo contenido que efectivamente nos deje el recuerdo imperecedero e imborrable de lo que hemos pasado para que no nos vuelva a ocurrir? La verdad es que tenemos que reconstruir y contextualizar verdades de fondo que hemos dejado únicamente en el camino como hechos episódicos. ¿Qué tenemos que hacer en ese aporte para la reconciliación? Y aquí no soy solo yo como periodista o mis colegas periodistas. Todos nosotros como ciudadanos estamos obligados a algo fundamental: a formarnos, a prepararnos en temas que hasta aquí no eran importantes ni trascendentes, pero que hoy lo son. Hoy tenemos que aprender a hablar de reintegración. Hoy tenemos que aprender a hablar de la ley de víctimas. Hoy tenemos que hablar del derecho internacional humanitario. Hoy tenemos que hablar de la ley de restitución de tierras. Si no sabemos qué es eso, si no lo hemos analizado, si no lo hemos estudiado, difícilmente vamos a ser capaces de compartir esa vivencia y esa realidad con nuestros oyentes o televidentes o lectores, cualquiera sea el elemento en el cual nos movamos. Lo cierto es que aquí estamos obligados a estudiar y a acudir además a expertos que sí lo han hecho. Y realmente destaco la tarea que han realizado hasta el momento las universidades. Allí se está haciendo este trabajo bien. Lástima que a veces no trasciende y se queda simplemente en recintos muy cerrados. Pero los medios tendremos que ir a buscar en la academia esos expertos que nos van a ayudar a entender realmente qué está pasando. Concluyo muy rápidamente. Estamos nosotros en los medios de comunicación ante una oportunidad histórica de jugar un papel vital en esta construcción de un nuevo país y en este bellísimo esfuerzo de la reconciliación. Ojalá estemos a la altura del reto. Hasta hoy no lo hemos estado, ojalá lo estemos de aquí hacia adelante. Porque entre otras cosas estamos obligados a algo elemental, a una cuota inicial, que es crear un clima propicio para la paz. Ese clima que crean los medios de comunicación,
de esperanza o de desesperanza, de optimismo o de pesimismo, juega un papel vital y fundamental en los resultados que puede generar un proceso como el que tiene hoy al país en vilo. Tenemos igualmente la obligación de generar diálogos plurales, diálogos en los que quepa toda Colombia, todos los colombianos, los unos, los que hoy tenemos muchísimas posibilidades y otros que nunca han tenido la más mínima posibilidad. Ese ánimo colectivo debe ser un imperativo hoy de los medios de comunicación, lo cual no quiere decir que perdamos nuestro papel de fiscalización, de crítica, pero siempre con la ilusión de creer en el futuro de un país mejor. En conclusión, ¿qué tenemos que hacer? Buen periodismo. Lo que pasa es que el buen periodismo es tan escaso como las democracias reales y los punteros izquierdos, doctor Carlos Raúl. Eso es realmente muy complicado, pero eso es lo que tenemos que hacer buen periodismo. Y mire, y seguir un planteamiento tan elemental como el que nos ha hecho Germán Rey, colega, periodista, un hombre muy especial que hoy está trabajando justamente como relator del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y él nos ha dicho: se necesitan menos afiliaciones emocionales y mucha más independencia, menos unanimismo acrítico y muchísima más investigación rigurosa para que el periodismo vuelva a la raíz de su naturaleza. No va a ser fácil, es un reto inmenso, pero precisamente por la complejidad de la tarea tenemos que empezar cuanto antes con la ayuda de toda la comunidad que nos honra con su audiencia. Esperemos que ese esfuerzo no quede en vano, que logremos cumplir el papel que debemos cumplir en un momento coyuntural tan importante, y la historia y ustedes juzgará si lo logramos.